José Ángel García. Laura Preciado, un placer saludarte. Muy buenos días. Buenos días. Decía en la presentación que hoy nos vamos a mover un poquito en un terreno resbaladizo entre la curiosidad y el miedo, ¿no? Porque cuando se habla de la muerte, yo creo que despierta ambas sensaciones, ¿no? Pues puede ser, efectivamente. Todo el mundo tenemos que enfrentarnos en algún momento a esa situación. A la nuestra no sabemos cuándo. No tenemos prisa. No tenemos prisa. No tenemos prisa. Desde luego. Pero llegará. Pero llegará. Muy bien, me traes un libro muy curioso esta semana que dices que levanta la admiración y las preguntas y las consultas de aquellos quien le presentas cuando dice, es que tenemos este volumen en la biblioteca de la Fundación, ¿no? Claro, cuando hacemos en la Fundación, en la biblioteca, visitas guiadas y sacamos algunos libros del armario, libros del fondo antiguo, pues entre los que llaman la atención siempre está este, ¿no? Este libro que es de 1722. Bueno, yo he dicho siglo XVII, es del XVI, es del XVI. Siglo XVIII, 1722. Perdona. Sí. 1722. Correcto. Es un momento de la historia de España en el que reina Felipe V. Más o menos para situarnos. Es un libro que ya el título es llamativo, ¿no? Porque es la visita de enfermos y las normas para ayudar a bien morir, ¿no? Algo así es el título concreto del libro. Entonces es un libro que como ves está encuadernado en piel, que es de un papel pues muy tosco, tal y como es en la época. Es un libro que es completamente original. Le faltan algunas páginas al final, no sé exactamente cuántas, pero algunas 3 o 4 más o menos le faltan al final. Es un libro que perteneció al profesor Cantera, de esos libros que él compraba en los anticuarios para coleccionar, ¿no? Son oraciones y procedimientos que tiene que hacer el sacerdote para asistir a las personas en el momento de la muerte. El libro también está escrito para que, en el caso de no encontrar un sacerdote, quien lo tuviera que leer, siempre y cuando supiera leer, efectivamente, pues pudiera hacerlo sin asistencia, digamos, de un sacerdote como tal. Por eso recoge tantas oraciones. Bueno, hay una reflexión que llevaría a un debate filosófico, ¿no? Has dicho lo del libro del bien morir, pero claro, ¿qué es bien morir? Morir es estar en paz con Dios, estar en paz con uno mismo, morir sin dolor. Cada uno interpreta lo del bien morir. Entiendo que en esa época está claro que era estar en paz con el clero, vamos. Sí, lo entiendo muy claro, pero cuidado con el concepto de bien morir, que puede evolucionar y de hecho ha evolucionado a lo largo de los años y de los siglos, ¿no? Sí, efectivamente, pero yo creo que es un poquito todo, porque a pesar de que efectivamente es un libro religioso y entonces bien morir, su significado principal es, como dices tú, morir bien con Dios, también es morir bien con uno mismo, tal y cual, porque cuando empiezas a leer lo que hacen es darle pautas al sacerdote para que la persona moribunda tenga el máximo confort y incluso dan pues señales de cómo identificar al moribundo, si en el caso de que esté consciente, ¿no? Mentalmente se le trata de una manera, si no está consciente de otra. Por supuesto, también hacen mucho hincapié en lo que ellos llaman personas poseídas. Hoy en día esto nos choca mucho, ¿no? Por eso la gente le llama la atención libro. La Iglesia Católica sigue teniendo exorcistas en el siglo XXI, ¿eh? Eso es. Entonces, en este caso se dedica un capítulo completo a cómo se ha de tratar la ejecución de un exorcismo, ¿no? Por ejemplo. Hombre, me ha sorprendido eso, debo decírtelo, ¿no? Es decir, que aparezca en un libro que a disposición del público cómo hay que tratar un tema de un exorcismo, cuando me parece una de las cuestiones... Claro, eran unas cuestiones que se supone que son más tabú o eran más tabú dentro de la Iglesia, pero aquí está por escrito cuáles son las oraciones y cuáles deben ser la manera de actuar ante un caso de una persona poseída o que el sacerdote considera que está poseída, porque tenemos que tener en cuenta que tanto en la Edad Media como ya en esta otra más adelantado, que es este siglo XVIII, cualquier persona que hoy en día pudiera tener
pues un trastorno mental, o incluso una enfermedad, no sé, como la epilepsia, podrían ser considerados personas endemoniadas. Muchos de los problemas psiquiátricos que se padecen en la sociedad actual, 3 siglos atrás, evidentemente eran considerados, no desde esa perspectiva y ese punto de vista, sino literalmente como poseídos, ¿no? Claro, que estaban poseídos, que estaban endemoniados. Entonces, en las oraciones se hace mucho hincapié a irse de este mundo, pues en paz con Dios y sobre todo evitando las tentaciones del demonio, que también se consideraba que en ese momento crucial del paso de la vida a la muerte es cuando el demonio más ataca a la persona, ¿no? O más fácilmente puede apoderarse de ella. Entonces, aun sin considerar que la persona esté poseída, si la persona no estaba demasiado consciente, pues se rezaban otras oraciones que invocan a Jesucristo, a la Virgen María, al ángel de la guarda, a diferentes entidades del cielo, vamos a decir, para que el demonio no hiciera posesión de ese cuerpo. Claro, pero ahora llega una pregunta que no sé si tenemos la respuesta adecuada. La pregunta está ahí. Cuando alguien compra un libro de estas características, evidentemente es porque quiere tener conocimiento sobre la muerte, curiosidad, o simplemente tiene miedo, ¿no? Que es algo que claro, es decir, al final el profesor era un hombre de unos conocimientos impresionantes, pero cuando llega un determinado momento todos tenemos dudas, ¿no? Y las dudas es qué pasa en ese momento y qué va a pasar después, ¿no? Claro. Que el católico piensa que hay otra vida y sin embargo aquella persona que no tiene creencia, católico, aquellas personas que tienen creencias religiosas y quien no la tiene piensa que ahí se acaba todo, ¿no? Que ahí se acaba todo, efectivamente. Yo creo que además, pienso que el libro también está dedicado a cualquier persona que tuviese en ese momento capacidad de cuestionarse eso, ¿no? De qué pasa después de la muerte, y hace hincapié en decir que la muerte es algo que nos va a pasar a todos, que detrás de la muerte pues efectivamente hay una vida y está la resurrección, ¿no? Como dicen los cánones de la Iglesia, y aquí lo repiten. Y es más, aconsejan que no se espere al último momento a rezar y confesarse. También dicen cómo hay que confesarse. Hay también una cosa curiosa en este libro que incluye el fraile que escribe el libro, que se llama Jerónimo García, y que es un calificador del Santo Oficio. El calificador era aquel que se dedicaba dentro del Tribunal de la Inquisición a censurar los libros, ¿no? Y a decir si ese libro era peligroso o no era. En este caso escribe este libro e incluye una cosa curiosa que viene indiscutiblemente unida a la muerte, que es el testamento, ¿no? Lo que vamos a dejar, incluso mezcla con las oraciones un formulario. ¿Por qué será? Un formulario para hacer el testamento. ¿Por qué será que te has adelantado a la siguiente pregunta que iba a formular, que eran los bienes del difunto? Pues ¿Por qué será? Claro, sorprende que en un libro, ¿no?, que está destinado a un sacerdote o a una persona que va a ayudar a otra a bien morir, efectivamente, bajo los cánones de la Iglesia Católica, aparece un capítulo, más bien casi 2 capítulos dedicados a los temas de la herencia y del testamento. Y a poder ser, déjamelo a mí, ¿no? Claro, a ver, cuando dicen que una persona debe bien morir en paz con Dios, pero también dice para evitar ruidos y turbaciones en su casa. O sea, claro, debe de evitar esos ruidos y turbaciones en su casa, literalmente dice. Y para eso dale tu dinero a un tercero, ¿no? Y por si acaso, efectivamente, no habéis hecho un testamento estando consciente, pues se deja un formulario ya hecho, ¿no?, de cómo debe ser un testamento, que pues posiblemente siendo un poco perspicaces obligarían a firmar, ¿no?, en un momento dado, en ese lecho de muerte. Pues fíjate, otra de las cosas que me sorprende de este volumen, teniendo en cuenta la época en la cual nos encontramos, había que tener un par de bemoles para renunciar a la fe católica, ¿no? En ese momento, sinceramente, había que tener un par de bemoles. Sin embargo, también se habla de cómo asistir a las personas que reniegan de cómo era la fe verdadera, ¿no? La fe verdadera, efectivamente. Hay cómo debe proceder en ese caso de que alguien reniegue, no se quiera confesar y no quiera recibir los santos sacramentos. También hay otra manera de actuar si el caso es una persona que ha sido condenada a muerte, que le asisten porque ha sido condenada a muerte.
Pues algo bastante habitual en esa época. En ese momento, efectivamente. O sea, que no se escapa nada. Aquí al inquisidor Jerónimo García que hace este libro. No se escapa ninguna de las situaciones posibles. Y otra cosa que no tiene respuesta, pero que me he planteado en más de una ocasión, es decir, ¿qué pasa por la mente de un inquisidor o de alguien que en un momento concreto tiene que encargarse de la censura de los demás, ¿no? Siempre me ha llamado la atención eso, ¿no? ¿Qué pasa por su cabeza? Pero evidentemente esa pregunta no tiene respuesta, no deja de ser una curiosidad personal, ¿no? Efectivamente, no tiene respuesta. Pero bueno, yo pienso que sí, que muchas veces actuaban de manera similar todos aquellos, ¿no? En este caso ese puesto, hay diferentes puestos en la Inquisición, pero el calificador es el que daba el veredicto de si ese libro o esa declaración verbal de una persona era una herejía o no lo era, o era peligroso y había que eliminarlo. Yo pienso que, como en todo, en la Inquisición había cierto fanatismo, ¿no? Entonces, bueno, es difícil ponerse en el lugar, sobre todo si tú eres una persona tolerante y tantos siglos adelante, ¿no? Es difícil ponerse. Ahora mismo, por ejemplo, creo que también hay censura en los libros de otro tipo, no eclesiástica, pero hay censura, ¿no? Y en las publicaciones y en los periódicos. Yo recuerdo unas declaraciones, habiendo de los directores de cine español que más me han gustado siempre, porque creo que refleja muy bien la realidad española, se llamaba Luis García Berlanga, ¿no? Luis García Berlanga contó una vez en un reportaje de televisión qué hacía él para que sus películas pasasen la censura aquello que él quería. ¿Y sabes qué hacía? Grababa una burrada de escena, la metía en la película. Lo más fuerte posible. Sí, bueno, puedo decirlo abiertamente. Una de sus películas empezaba con un sacerdote saliendo de un prostíbulo. Él sabía que no le iban a aceptar y dice, sí sé dónde me van a pegar el tajazo. Claro. Pero eso era una imagen que a él no le interesaba, sabía que le iban a pegar el corte ahí para que luego pasase la censura lo que él sí quería que consiguiese, ¿no? Claro. Entonces me pareció muy interesante cómo le lanzó ese cebo al censor, ¿no? Y sus películas, repito, a mí me parece que reflejan muy bien la realidad de un país llamado España. Pues sí, lo que pasa es que lo que ocurre en la época de la Inquisición es que directamente, cuando tú tenías un libro, raramente se salvaba una parte del libro, como en este caso una parte de la película de Luis García Berlanga. Lo que hacían es que destruir el libro por completo. Hombre, en el cine español ya sabes que es otra época, lo que hacía el censor cuando escenas. Cuando era la película famosa, ya sabes, que iban en sus bobinas, en sus rollos, entonces iba el censor con sus tijeras y ya, bueno, acuérdate lo de los besos, cuando yo me acuerdo de ir al cine de niño. Es que no lo he vivido. Pero yo sí he tenido cierta edad, tampoco soy tan mayor, pero yo he vivido que cuando llegaba la escena del beso, de repente todo el mundo a silbar en la sala porque se la habían cargado. Claro. Y exactamente decía, hombre, se notaba pues, el corte. Tampoco pienso yo que un beso sea nada, no sé, nada libidinoso, pues lo debía ser. Claro. Bueno, pues hoy hemos hablado de esta cuestión, ¿no? De un libro muy interesante de que está en los archivos de la Fundación Cantera Burgos, porque en el fondo supongo que al profesor le pasó lo que nos pasa al conjunto de los seres humanos, ¿no? ¿Y después qué pasa? Porque esa es la pregunta. Sí. Pues no hay respuesta. Pues no hay respuesta, no lo vamos a saber hasta el último día. Pues no tengo ganas de saberlo todavía. Así que bueno, podemos vivir sin saberlo. No tengo ningún problema sin tener respuesta a esa pregunta. Laura, que ha sido un placer. Nada, igualmente. Cuídate mucho. Gracias.